Ustedes pueden observar, solamente son 2 capítulos del libro de Ageo. Ageo es un profeta que es puesto por Dios después de que fue llevado el pueblo de Israel cautivo a Babilonia. Constantemente hay dificultades en el mundo, siempre las ha habido y siempre las habrá, como ustedes saben, y si no hay que hacer la tarea. En la India están actualmente peleando, se están bombardeando unos a otros. El riesgo de esta situación, que ambos países tienen bombas nucleares, mayor. Es importante hacer la tarea en el sentido de informarse correctamente, no para tener miedo, sino para estar orando, para poder, como cristianos, seguir confiando en el Señor. También esta semana tuve acceso a ver algunos videos de cómo Israel, el pueblo de Israel, está atacando Gaza y cómo han muerto infinidad de niños siendo bombardeados, siendo atacados y heridos y muertos por francotiradores israelíes. Es desastroso, es triste, pero también es parte de lo que el Señor ha permitido para juicio y para disciplina tanto de Israel como para mucha gente, ¿no? Hay mucho cristiano que ha estado sufriendo también. Si tú crees que Israel es el pueblo escogido de Dios, no te ha amanecido. No has entendido quién es el verdadero pueblo de Dios. Si en tus redes sociales pones una banderita de Israel y apoyas a Israel, no te ha amanecido. El pueblo de Israel es el pueblo que tiene la fe de Abraham y le cree a Dios. No es el pueblo étnico, no es el lugar. Ustedes y yo somos el verdadero pueblo de Israel, por gracia y misericordia de Dios. Regresando a Ageo, seguimos en el mismo mensaje que empezamos a analizar o que hemos estado analizando en predicaciones anteriores, y tenemos esta primera sección del versículo 15 al 19 del capítulo 2. Si ustedes lo pueden ver ahí, si no lo siguen en sus Biblias, yo lo voy a leer en una traducción viviente y ustedes lo siguen en la Reina Valera. Miren lo que les pasaba, versículo 15, antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Versículo 16. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Versículo 17. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Versículo 18. Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos, considérenlo bien. Versículo 19. Ahora les doy una promesa, cuando la semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante, yo los bendeciré. Oremos. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Te suplicamos, Padre, que abras nuestros corazones, porque son duros por naturaleza, empecinados, engañosos y perversos. Te suplicamos que tu palabra pura, santa, penetre en lo más profundo de nuestro corazón y alumbre esas tinieblas que todavía hay en nosotros, esa oscuridad que nos rehusamos, Señor, muchas veces de ponerlas ante ti, Señor. Que tu palabra como martillo rompa esta piedra dura llamada corazón. Que tu espada rasgue lo más profundo
de nuestro ser. Que tu palabra como fuego purifique cualquier impureza, cualquier pecado aún en nosotros, Señor. Envía tu palabra, Señor, a los corazones para que regrese a ti para tu gloria y tu honra, para que tú seas exaltado y glorificado en este tiempo, Señor. Bendito seas y alabado seas por Cristo Jesús. Amén. Por medio de Ageo, hermanos, Dios dirigió la atención del pueblo adelante, atrás y luego adelante. Y otra vez en el versículo 15 les dirige su atención adelante. Dice, ahora bien, consideren bien esto de hoy en adelante. Consideren el futuro. Pero luego les recordó de cómo las cosas habían ido económicamente antes de que hubieran empezado a reconstruir el templo. Siguiendo en el versículo 15, dice, antes de que se pusiera piedra sobre piedra en el templo, en aquel tiempo, y luego describe la escasez económica. Y de hecho aquí tenemos una repetición del mensaje que escuchamos en el primer sermón de Ageo, en el capítulo 1 al 11. Repite la idea de que sus esfuerzos no lograban mucho. Sus empresas no producían lo que ellos habían esperado. Y cada vez que buscaban algo, siempre había menos. Buscar un montón de 20 medidas y solo encontrar 10. Buscar 50 cántaros y solo encontrar 20. Siempre hacía falta antes de empezar a construir el templo. Y luego otra vez dirige su atención adelante en el versículo 18. Otra vez dice, pero consideren bien esto desde hoy en adelante. Aquí se refiere al día de echar las cimentaciones o los cimientos del templo. Y dice, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien este día de echar el cimiento del templo. Podría referirse a 3 meses antes. Como ustedes saben, estamos en diciembre en este mensaje del Señor. En septiembre es cuando llegó el primer mensaje de Ageo al pueblo de Israel. Cuando empezaron a reconstruir, sin embargo, durante esos 3 meses probablemente pasaban su tiempo recogiendo madera y limpiando escombro. Este día de echar el cimiento puede ser este mismo día del mensaje. Es decir, que Ageo llegó con un mensaje en el día de echar el cimiento del templo. Ustedes saben que cuando se va a hacer una construcción o un proyecto, siempre se tiene que tener los elementos. Y habíamos dicho en semanas anteriores que siempre se lleva tiempo en reunir los elementos, la materia prima, los materiales necesarios para esa construcción o para ese proyecto. Y a veces lleva más tiempo eso que la ejecución del proyecto. Ya habían hecho algo en los días de Esdras, pero ahora parece que estaban teniendo una ceremonia para iniciar la construcción. Habían limpiado el espacio o el terreno, habían recogido materiales y ya estaban listos. Y en ese día iniciaban de verdad con la construcción. Y Ageo llega con este mensaje en el capítulo 2, con un mensaje de ánimo. En el versículo 19 puede ser una serie de declaraciones o de preguntas. Nuestra versión traduce la primera parte como pregunta y la segunda parte como una declaración que tiene mucho sentido. La pregunta es, ¿está todavía la semilla en el granero? Y luego la respuesta sería, no, la semilla no está ahí porque ya la sembramos. Y luego la declaración, todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto. Y es una observación de que estaban entre el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha. Es decir, que ya habían echado la semilla a la tierra, ya habían sembrado y por lo tanto ya estaban fuera de sus manos. Todo estaba en las manos de Dios. Y aquí tenemos la declaración final.
Dios dice, pero desde hoy yo los bendeciré. Es decir, desde hoy, desde que echan la cimentación del templo, los bendeciré. Yo les daré una cosecha abundante. Han hecho todo lo que pudieron haber hecho ustedes. Han obedecido al iniciar la reconstrucción. Ahora me encargo de bendecirlos. Aquí tenemos un ejemplo, hermanos, que encontramos en la Escritura muchas veces, vez tras vez. Personas tomando pasitos de fe y obediencia y Dios magnificando los resultados más allá de lo que te imaginas. Podemos pensar en muchos personajes de la Biblia. Podemos pensar en Abraham, en Moisés, en Gedeón, en Ana, en David, en María, en José, en Pedro, en Pablo. En muchos de ellos tomaron pasitos y Dios los magnificó en algo enorme. Sin embargo, tenemos que reconocer que lo que estoy llamando pasitos pueden ser pasos muy grandes para nosotros. Pueden ser muy, muy grandes estos pasos de fe que ellos tomaron. Y además un pasito o un paso pequeño para un cristiano puede ser un paso muy grande para otro cristiano. Algo que para ti es muy normal, muy fácil, para mí puede ser algo muy grande y dificultoso. O viceversa. Pero algo muy difícil para todos nosotros, hermanos y hermanas, es ser generosos, dedicando nuestro tiempo, nuestros recursos, en tiempo de escasez. Y fue el llamado para el pueblo de ese entonces, durante escasez, antes de la buena cosecha, invertir su tiempo y sus recursos escasos en la construcción del templo. Pero una vez que habían reorientado sus prioridades, Dios tomó sus pasos de obediencia y los magnificó en saltos grandes de fe. Espero que estés entendiendo lo que estoy diciendo. Todo tu tiempo, todo tu recurso económico, material, cuando es orientado al servicio de la iglesia, Dios hace que eso se magnifique y se multiplique. Cuando no es así, cuando tú dices, mío, mío es, ¿por qué tendría el Señor que bendecirte? ¿Por qué tendría que el Señor darte más? Aquí otra vez tenemos un ejemplo de la promesa de Jesús, de no preocuparnos por lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, sino buscar primeramente el reino de Dios y confiar en Él para proveernos todo lo que necesitamos. Y una manifestación de esta verdad, de un entendimiento profundo de lo que Cristo ha hecho, es dar gracias sinceras y honestas al Señor cuando estás comiendo o antes de comer. Un rechazo de esta verdad es comes, así como animalito. Y ya, te levantas como si fuese tu esfuerzo el que te trajo la comida a la mesa. En esos pequeños detalles se ve dónde estás parado o dónde estoy parado. Observen, hermanos, que Dios no les dijo que pararan de trabajar en el campo, que dejaran sus trabajos normales, sino que reorientaran sus trabajos alrededor de la prioridad de construir el templo, para tener la presencia de Dios morando en medio del pueblo y tener un lugar donde ofrecer sacrificios. Es lo mismo para nosotros en la mayoría de los casos. Dios no llama a los cristianos a dejar sus trabajos diarios y dedicarse de tiempo completo a la edificación de la iglesia. Llama a algunos cuantos para hacer eso, que es vivir del Evangelio, como Pablo lo dijo. Pero en todos los casos, Dios nos llama a orientar
a canalizar, a enfocar nuestros trabajos diarios alrededor de la prioridad de edificar la iglesia. Evangelizando, haciendo discípulos a todas las naciones, asistiendo a las actividades de la iglesia, no como una cuestión religiosa, sino como un deseo de contribuir, de dar, de ofrecer, de aportar. Con tus diezmos y ofrendas, con tu permanencia en los cultos, y no con tu cara de enojo, sino con un corazón agradecido al Señor. Recordando que Dios toma lo más pequeño y lo magnifica en algo grande, de acuerdo a la economía de su reino. Tomando un grano de mostaza y convirtiéndolo en un árbol que cubre la tierra. No debe ser sorprendente, hermanos, que la economía del reino funcione así. Porque Jesucristo se comparó con un grano de trigo, según Juan 14:24. Y dijo, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Como grano de trigo, Jesús cayó en la tierra, murió, fue sepultado, pero resucitó y está produciendo mucho fruto. Y nos llama a nosotros a seguir el mismo patrón con fe, como semilla de mostaza que Dios toma y aumenta para la edificación de su reino, cubriendo toda la tierra. ¿Qué estás haciendo para reorientar todo lo que Dios ha puesto en tu mano en beneficio de la iglesia? Y constantemente estamos luchando y nos quejamos porque no nos alcanza ni el tiempo, ni el dinero, ni la energía. Y estamos luchando y estamos en esa lucha, en esa desesperación por querer tener más. ¿Por qué tendría Dios que darte más si no has sido fiel en lo poco? Si tu corazón no está enfocado en el avance del reino del Señor. Aquí estás exhortando a Geo, está exponiendo una verdad espiritual. El lunes no es para ti. El martes tampoco. El miércoles tampoco. El jueves y el viernes y el sábado tampoco. Pero todos esos días son días y oportunidades para que te prepares y estar listo para el siguiente domingo. Venimos a la iglesia el domingo. En lugar de tener gozo, estamos preocupados, estamos enojados, estamos predispuestos, lo que tú quieras y mandes. Pero es el resultado, hermanos, de no enfocar, de no focalizar mi vida completa al avance del reino de Dios. Y no es fácil, no es algo sencillo. Tenemos que estar insistiendo constantemente. Tengo que llevar mi cuerpo y mi cabeza y mis pensamientos y mis emociones a pedir al Señor, ayúdame, Padre, a hacer un ladrillo más, a hacer una pieza más en el reino, no ser un obstáculo. Hermanos, estamos llamados a que con lo que tú eres, con lo que tú haces, con tu trabajo, con tu tiempo, con tus recursos, contribuyas al avance del reino de Dios. Aquí en corto, aquí rápido, con tu asistencia constante a la iglesia. Y no nada más con tu asistencia, con un corazón renovado, con un corazón que ha confesado su pecado, con un corazón gozoso, con un corazón lleno de agradecimiento, que se quita el sueño, que se quita la flojera, que se quita todo lo que le estorba. Que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. No es por falta de dinero, hermanos,
que el pastor no esté aquí es porque no hemos enfocado nuestros recursos para el avance del reino de Dios. La siguiente parte, Ageo 20 al 23, capítulo 2, 20 al 23. Y con esto quiero dar esta idea. Una de las experiencias más extraordinarias, digo extraordinarias o asombrosas, de vivir en la Ciudad de México, es experimentar el poder de los temblores o terremotos y sus efectos en las calles y en las construcciones. Incluso aunque te encuentres a cientos de kilómetros del epicentro, se pueden sentir las olas en el suelo, en el piso, que pasan por debajo de tus pies. Se sienten como olas. Y este fenómeno nos hace cuestionar una suposición que podemos pensar o tener. La Tierra es sólida e inconmovible. Si tú no has experimentado un terremoto, quizás no lo puedas procesar o entender. Pero esta idea es la que nos da pauta a esta siguiente sección de Ageo. Hacía 2 meses antes de este mensaje final, Ageo había predicado sobre la sacudida que Dios iba a hacer al universo. Y aquí, en esta conclusión, él retoma este tema que hacer temblar a las naciones. Ageo 20 al 23, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Versículo 20. En este mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Ageo. Versículo 21. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Versículo 22. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Versículo 23. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor. Porque te he escogido, yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Este mensaje, hermanos, es el segundo mensaje en el mismo día, porque seguimos en el día 24 del mes. Y aquí este mensaje termina como empezó. Empezó el libro hablando a Zorobabel, a Josué y al pueblo. Y aquí menciona solamente a Zorobabel. Así que empieza con Zorobabel y termina con Zorobabel. Acuérdense de que Zorobabel era descendiente de David, heredero al trono de Israel. Pero actualmente es solamente un gobernador asignado por el rey de Persia a una pequeña provincia que ahora era parte de Persia. Y en el mensaje que Dios había dado a Ageo, hacía 2 meses atrás, él mencionó hacer estremecer, el sacudir, el hacer temblar las naciones, en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Pero dice así, el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones que vendrán. Entonces los tesoros de todas las naciones y los llenaré de gloria. Esta casa, dice el Señor de los ejércitos. En la primera profecía sobre este temblar de las naciones, la sacudida llevaría los tesoros de las naciones al mismo templo para que luciera con gloria. Ahora en este mensaje, la sacudida volcaría reinos. En el versículo 22, y volcar el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones. En esta descripción, hermanos, tenemos 3 imágenes que encontramos en el Antiguo Testamento sobre la guerra santa que siempre Dios ejecutó.
tenemos esta imagen de volcar naciones y podemos regresar a Sodoma y Gomorra en Génesis 9:25, donde encontramos que Dios volcó las ciudades de Sodoma y Gomorra. También tenemos la imagen de tirar los caballos y los jinetes, así como lo que pasó en el caso de los egipcios en Éxodo 15:1 al 5. Se celebra el hecho de que los caballos y los jinetes de los egipcios descendieron al mar. Y la tercera imagen es la que de los enemigos utilizando sus espadas contra sí mismos, como sucedió en el caso de los madianitas en Jueces 7:22. Tres imágenes de volcar, de tirar caballos y jinetes y de volver las espadas de los enemigos contra sí mismos. Tenemos estas tres imágenes juntas aquí en esta profecía de Ageo: volcar el trono de los reinos y destruir el poder de los reinos de las naciones, volcar el carro y los que montan en él y caer en los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Obviamente comunicando, hermanos, que Dios está aquí haciendo guerra santa contra los enemigos. Y luego en el último versículo, Dios se dirige a Zorobabel y le habla con el lenguaje de elección y del reino. Y le dice: te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, te tomaré. Y enfatiza la elección de Dios, como en Éxodo 6:7, cuando habla a la nación entera. Mi siervo unifica, con la palabra mi siervo, unifica dos personajes, puesto que mi siervo frecuentemente describe a David, pero también describe al siervo del Señor en Isaías 40 al 55. En esta expresión, yo te he escogido, hace explícita la elección de Dios a favor de Zorobabel. Así que estas expresiones, hermanos, están uniendo imágenes del éxodo de David y del siervo del Señor. También Dios prometió hacer a Zorobabel como un anillo de sellar, literalmente como el sellar, y los traductores interpretan como un anillo de sellar los sellos que eran marcas de autenticidad o de autoridad y reconocimiento. Y podían ser collares, o podían ser anillos, o podían ser pulseras. En Génesis 38:18 encontramos un sello que es un collar. En Jeremías 22:24 tenemos un sello que es un anillo. Y en Cantares 8:6 encontramos una pulsera que es un sello. Pero lo importante es que un sello es dar autoridad, dar reconocimiento. Y aunque esta profecía acerca del sello es un poco vaga, claramente es una restauración del linaje de David después del rechazo del abuelo de Zorobabel. Leemos en Jeremías 22, versículos 24 al 26. Vivo yo, declara el Señor, aunque Conías, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaré. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida, sí, en manos de los que teméis, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos te arrojaré a ti, a la madre que te dio a luz, a otro país donde no nacieron, y ahí morirán. Así que esta profecía, Zorobabel, es lo inverso a la profecía de Conías, el abuelo de Zorobabel. En el caso de Conías, también llamado Jeconías, Dios lo rechazó, lo desechó, quitando el sello de su mano y arrojando ese sello, rechazándolo. Y aquí tenemos la restauración de este linaje. La restauración del linaje de David es clara, pero el rol de Zorobabel no es muy claro. Algunos piensan que Ageo creía que Zorobabel iba a ser el Mesías. Sin embargo, lo que Ageo creía como persona no era importante.
En un sentido, por supuesto, creía que Zorobabel iba a ser el Mesías, puesto que tenía la esperanza puesta de que él iba a ser heredero. De hecho, pasaba con todos los reyes en Israel. Todos los herederos al trono de David podían ser ese Mesías esperado. Sin embargo, de lo que sabemos en la historia de Zorobabel, simplemente desapareció del escenario poco después de esta profecía. Por lo tanto, algunos piensan que puesto en el templo no llegó a ser glorioso inmediatamente, y puesto que Zorobabel no llegó a ser el rey de Israel, algunos concluyen que las profecías de Ageo cayeron o no se cumplieron. Sin embargo, es difícil poner fechas a las profecías y su cumplimiento de ellas. Muchas veces tarda mucho más de lo esperado. Mucho de lo que hacemos en la iglesia, en nuestro trabajo como hermanos o hermanas, quizás no lo veamos. Quizás no veas las oraciones contestadas por tus hijos o tus familiares. Pero Dios siempre toma su tiempo para hacer las cosas, porque es para su gloria y su honra. Además, hermanos, todas las instituciones del Antiguo Testamento terminaron desilusionando Israel, Judá, el templo, el sacerdocio, David mismo, todos sus descendientes, todas las instituciones, todas las acciones terminaron desilusionando la esperanza de ese Mesías. Y esta desilusión fue por diseño. Así tenía que ser. Puesto que todos los elementos del Antiguo Testamento estaban señalando algo más grande que vendría. Como ya hemos visto en esta serie, las profecías acerca del templo fueron cumplidas en Jesús mismo, en la iglesia y en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Qué bendición, qué gozo, qué alegría, que constantemente tú y yo nos decepcionemos de nosotros mismos. Que digamos, por Dios, qué pecador soy. Por Dios, qué miserable soy. Ten misericordia de mí. Qué bendición y qué gozo. Porque eso te lleva a los pies de Cristo. Eso te lleva a confiar en Cristo y no en ti. Si no tienes esas expresiones en tu cabeza, si no has pensado esto de ti, no te ha amanecido. No estás en Cristo. Así como el Antiguo Testamento expresó, enseñó, declaró todas las faltas de los seres humanos para apuntar al verdadero que es Cristo, así nosotros ahora y en el futuro estamos viendo ¿qué? Lo que Cristo ya hizo en el pasado a favor nuestro. Encontramos que Jesús también fue el cumplimiento de las profecías acerca de Zorobabel, algo que señala Mateo en su genealogía, en Mateo 1, capítulo 1, versículo 1 al 16, que dice así: después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, y Salatiel de Zorobabel, el que está aquí en Ageo. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud fue de Eliakim, Eliakim de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim, y Akim de Eliud, Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar fue de Matán, Matán de Jacob, Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jeconías rechazado, Zorobabel restaurado. Y por medio del linaje y la descendencia de Zorobabel, Jesús, llamado el Cristo. Cuando Jesús llegó, hermanos, a la tierra,
y se manifestó en su ministerio terrenal. Una de las dificultades en reconocerlo como el Mesías fue que él no era el Mesías que ellos habían esperado. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? Un Mesías que los libertara militarmente hablando, económicamente hablando, para restaurar la gloria pasada, el nombre, la reputación. Y eso pasa ahora con nosotros. Queremos un Mesías que luche nuestras batallas, que me bendiga económicamente a más no poder, que reivindique mi nombre porque muchos hablan mal de mí. Sorpresa. Ese no es el Mesías que te va a salvar. Ese no es el Mesías que tú necesitas. El Mesías que tú necesitas es el Mesías que te venza, que destruya tu humanidad perversa y caída. El Mesías que tú necesitas es el que te sojuzgue y que te rompa una y otra vez. Y destruya en ti el orgullo, el pecado. Que te exponga como en un espejo, diciendo, miserable de mí. Y una vez encontrado en el suelo y en el piso, Él extiende su mano de misericordia y te levanta. Pero una frase del mensaje final de Ageo nos ayuda a reconocer a Jesús, porque lo llama mi siervo. Y como mencioné anteriormente, este título se aplica principalmente a David, pero también al siervo en Isaías, que sufre por los pecados de su pueblo. En otras palabras, el Antiguo Testamento anticipó al que iba a reinar como rey y a sufrir como el sustituto de pecadores. En esta profecía final de Ageo tenemos una unión de dos imágenes muy fuertes del Antiguo Testamento: el Hijo de David y el siervo del Señor, llamado el Cristo. Hermanos, si ustedes están aquí sentados, muy cómodos, relajados, quizá con sueño, y no han visto la majestad de Cristo, y no han orado para que el Señor les muestre a Cristo, es momento de hacerlo. Es momento de confesar nuestro pecado, porque hemos tenido a Cristo como un botiquín, como una ayuda en tiempo de dificultad, como un complemento para lo que necesitamos, como alguien que se adiciona a mi vida, siguiendo yo mi propio camino. Ese Cristo no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es fuego consumidor. El Cristo de la Biblia es espada, es fuego, es el león de la tribu de Judá. Y le ruego al Señor con todo mi corazón que el Señor Jesucristo se te aparezca en todo su esplendor y en toda su gloria, para que tú caigas a sus pies y digas, Señor mío y Dios mío. Oremos. Te bendecimos en esta tarde, Padre, porque nos permites meditar en tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos muestres a tu Hijo Jesucristo, que podamos tener una relación contigo a través de Él, que podamos encontrarnos contigo, Jesucristo, y seamos destruidos en nuestra religiosidad, en nuestra hipocresía, en nuestra conformidad, en nuestra comodidad. Como decían los puritanos, destruye nuestras casas, mata a nuestros hijos, pero no nos quites tu palabra. Danos a tu Hijo Jesucristo, Señor, o quítanos la vida.
Te bendecimos y te honramos, Señor. Y gracias porque podemos descansar en tu misericordia, en tu bondad, en tu fidelidad a favor nuestro, por medio de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos y te honramos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.